El hecho de que un autor haya creado obras de arte geniales no le confiere autoridad para hablar sobre ellas. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el artista no puede hablar de su obra? Coño, claro que puede hacerlo, ¿no? Hombre, no necesariamente, ¿no? Pero claro que puede. Una cosa es que un artista cree una obra, ¿eh? Ahí estamos en la esfera del arte. Y otra cosa es que se ponga a hablar sobre ella. Ahí estamos en el terreno de la filosofía. O sea, desde el momento en el que el artista se pone a hablar, hay que exigirle el rigor que se le exige a un filósofo. Hoy vamos a hablar de la subjetividad en la magia. Por mi desempeño dando clases desde hace ya una buena pila de años, me cruzo con mucha gente joven que tiene ya cierta experiencia en el mundo de la magia y no es tan raro que en cuanto pasas un poco de tiempo con ellos les escuches repetir proclamas muy similares. Que en nuestro arte no hay verdades absolutas, que hay que dejarse guiar por la intuición, ¿eh? Que hay que crear desde el inconsciente, que lo realmente valioso es expresar tu mundo interior, a través del juego de magia, bueno, cosas así. Las causas, bueno, muchas imagino, pero yo creo que hay dos fundamentales. Una, joder, que seremos magos, pero no vivimos aislados del mundo, ¿no? Recibimos muchas influencias. Y esa manera de pensar es una clara influencia, pues, de la forma de pensar hegemónica en el arte contemporáneo. Y dos, que ese es el discurso, ¿no? Que estos chicos jóvenes, bueno, jóvenes y a veces no tan jóvenes, pues le escuchan a muchos magos de renombre que admiran y que además tienen mucho predicamento. ¿Vale? Creo que esas son las dos causas principales. A ver, eso de situar a la subjetividad como eje fundamental alrededor del cual debe girar la vida humana arranca en el siglo XVIII cuando aparece la teoría del sentimiento de Tetens. Tetens era un filósofo alemán que desarrolló una teoría espiritualista, ¿no? Que posteriormente, ¿no?, inspiraría a Kant, dando lugar a que cuajase la corriente filosófica del idealismo alemán y que además tendría una importante influencia en los ideales artísticos del romanticismo. Y todo esto desembocaría en la distorsión de los elementos objetivos de la obra de arte a favor de la subjetividad y el psicologismo. El romanticismo alemán instauraría la mitificación de la figura del artista, además de la entronización del creador, y además proclamaría que lo verdaderamente excelso, ¿no?, de una obra de arte, pues, es su componente individual. Que, por cierto, hasta ese momento, pues era completamente al contrario. Es decir, que se puso a la subjetividad, lo relativo a mi interioridad, lo que siento, lo que deseo, como centro ontológico de la realidad. La ontología es la parte de la filosofía que se refiere a lo que existe. Claro, antes, en primer lugar, bueno, se pueden generar serios problemas personales, ¿no? Si tú asumes esto, ¿no? El más grave de todos es convertir al individuo en alguien incompatible con la realidad misma, ¿no? O sea, por muy Superman que yo me sienta, ¿no?, aquí en mi interior, si me ato una toalla al pescuezo y me lanzo de un octavo piso, ya te digo yo que no voy a volar. O sea, me estampo contra el suelo, pero seguro, ¿eh? Vale, y en segundo lugar, y ya centrándonos en lo estrictamente artístico, pues resultará que si ponemos la vida interior del mago, ¿no?, junto a sus componentes psicológicos y emocionales, como eje en torno al cual el juego de magia debe girar, pues estaremos subvirtiendo el orden jerárquico de los múltiples elementos que componen el juego de magia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que no hay componentes subjetivos en un juego de magia? Coño, claro que los hay, ¿no? No es eso lo que digo. Lo que digo es que el juego de magia procede siempre, ¿no?, en primer lugar, del acto consciente de un individuo que lo crea, ¿no? Y ¿no?, lo imagina, lo crea y lo interpreta objetivamente. O sea, para empezar, tú no puedes crear un juego de magia prescindiendo de la razón. Es así de simple. Y una idea plasmada en un juego de magia debe poder ser comprendida, objetiva y racionalmente en primera instancia.
Por mucho que luego la obra contenga también importantes elementos subjetivos, psicológicos, emocionales, que, claro, no estoy negando, por supuesto. Entonces, subordinar la realidad a los contenidos psicológicos, subjetivos del individuo es una práctica demasiado extendida en la actualidad, pero dentro y fuera de la magia artística, denunciada además por alguna gente, pues mucha de ella pues, del entorno del materialismo filosófico. Antes de continuar, decir una cosa importante, y es que los contenidos, la base de los contenidos que se están volcando, la base filosófica, pues está en la obra de Gustavo Bueno, es decir, en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Ya más adelante explicaremos un poquito más esto por si alguien tiene interés en saber un poco más de qué es esto del materialismo filosófico. Entonces, claro, hay muchos magos a quienes les interesa la desaparición de toda normatividad en nuestra disciplina, ¿no? Que no quieren que sus juegos o sus actos o sus espectáculos de magia sean juzgados por medios de parámetros técnicos, ni de parámetros constructivos, ni estructurales, ni compositivos, ni nada. Y proclaman la supremacía de la intuición y también de una irracionalidad que, claro, en muchas ocasiones pues la disfrazan de inconsciente, ¿no? Siempre ahí desde el inconsciente. O sea, que se sitúan siempre frente a cualquier parámetro que pueda tener ese ya tufillo a racional. Y los objetivos más excelsos, ¿no? Por la experimentación, la rotura de límites, alcanzar el estado extático en el que el mago experimenta, ¿no? Al crear la obra, ¿no? Bueno, pues todo esto son formas de pensar que además alimentan el ego cada vez más grande del mago, que ya era lo que nos faltaba. Vamos, que mucha gente trata de esquivar cualquier norma, ¿no? Cualquier tipo de norma, juicio o examen de la razón. Entonces, lo voy a decir lo más claro posible. Este tipo de doctrinas son muy peligrosas. El que entre por estos senderos está jodido. Y pasa en todas las artes, ¿eh? Claro, en unas más que otras, pero pasa en todas. Parece que es un mal de la posmodernidad. Por lo menos en la magia nuestra, la magia artística, está pasando cada vez más. Bueno, continuando un poquito con la idea, el hecho de colocar a la subjetividad como eje alrededor del cual pues, deben girar los demás componentes del juego de magia, podemos analogarlo al hecho de tumbarnos en una hamaca muy honda, ¿no? Muy cómoda, pero de la que luego te das cuenta que es muy difícil salir. Y la mayor dificultad que ofrece la salida de esa hamaca es que uno no la identifica con una red. La vemos como un lugar confortable, aparentemente inofensivo, pero no lo es. Es una malla enormemente resistente que te atrapa y luego, pues, para salir de ahí, pues fíjate, ¿no? Fatigas de muerte. Ojo, que quien está diciendo esto ahora mismo, pues, de verdad que puede dar fe de ello. Pasa también que colocar a la subjetividad como elemento primordial, pues contribuye a que aparezcan prácticas que tratan de enmascarar la pobreza del resultado artístico de muchas ideas que no llegan a ser eficazmente expresadas, ¿no? Y se quedan tan solo pues, en un plano intencional, ¿no? En el mundo de la magia está siendo cada vez más frecuente que el mago busque estrategias, ¿no? Pues para explicar al margen del juego de magia, al margen de la obra de magia, las ideas volcadas en él, ¿no? Que se den conferencias, por ejemplo, o que se escriban libros en los que se explican las ideas que no se saben expresar eficazmente en la obra misma. Claro, siempre está el argumento en contra de que, bueno, pues cuando uno no sabe, coño, pues es bueno que le expliquen, ¿no? Para entender mejor. No parece tan descabellado que en un libro o que en una conferencia, ¿no? Así de primeras, pues que te entreguen datos que uno no desconoce, ¿no? Que te puedan ayudar a comprender mejor el juego de magia, ¿no? Por ejemplo, se supone que el artista tendrá más conocimientos que el espectador, ¿no? Bueno, ese es un posible argumento en contra. ¿Qué se puede responder a eso? Pues que lo que el artista va a tener siempre, más que el espectador seguro, es interés en que su obra se reconozca. Esto conlleva, con demasiada frecuencia, a que no tenga ningún reparo a recurrir a la impostura. A ver, tampoco hay que ser injusto, ¿no? Conviene no generalizar. Para sacar algo en claro, pues tenemos que ir caso por caso. Pero, si al finalizar un espectáculo, sea de la disciplina que sea, pues te colocan un texto explicativo allí, ¿no? En un tótem, ponte tú, contándote
de qué va lo que acabas de ver, coño, pues a mí se me despiertan ciertas suspicacias. Claro, puede ser que yo no tenga conocimientos suficientes para apreciarlo, pero se me va a despertar la duda, ¿no? Duda más que legítima, de que, coño, ¿no será que el autor no ha sabido expresar lo que quería y por eso recurre a la explicación? Porque en la mayoría de las ocasiones esa explicación no se refiere a cuestiones técnicas o a cuestiones compositivas, ¿no? Que ayuden al que no sabe, ¿no? Pues a valorar pues, la obra o el juego de magia o lo que sea en su justa medida. O a entender mejor el proceso de conformación, ¿no? Del juego. Bueno, eso es algo que tendría sentido hacer, pero no es eso. ¿Vale? La excusa es que lo ponen para que entiendas mejor, pero que no vengan con mandangas. Eso son explicaciones dadas ¿eh? en muchas ocasiones para contar lo que no está objetivado eficazmente en la obra. Bueno, pues esto está pasando en la magia. O sea, libros explicando lo que expresa el juego, lo que de ninguna manera llega al espectador por medio del juego mismo. Así que, ojito, porque este tipo de declaraciones que a veces escuchamos o leemos por ahí, pues uno puede tener la sensación de que le ayudan a comprender mejor la obra, pero lo que en realidad tratan de hacer es, claro, persuadirte. Una cosa es que yo no tenga conocimientos suficientes sobre pintura, ¿no? Para valorar según qué aspectos de un cuadro, ¿no? Y un determinado texto puede ser media ayuda, y otra muy distinta, que se aprovechen de mi ignorancia y de la falta de normatividad hegemónica en el arte contemporáneo para venderme que una obra posee un mérito que realmente no tiene. Bueno, estos efectos nos viene maravillosamente bien esa distinción escolástica entre representación y ejercicio. O sea, que puede haber una idea que esté representada en el texto, ¿no? Que acompaña a una pintura, pero que no esté ejercitada en la pintura misma. Bueno, pues con la magia pasa lo mismo. Claro, es difícil definir la frontera. También puede ser que, al no tener yo conocimientos, pueda parecerme que un artista me trata de engañar, ¿no? Cuando en realidad lo que sucede es que no tengo la capacidad de captar sus méritos. Efectivamente, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, por eso he dicho que hay que tratar de no, de no ser injustos, ¿no? Y que hay que ir, lo indicado, creo yo, es ir caso por caso. No he dicho que esto sea así siempre y en todo lugar, ¿no? Que todos los artistas caigan en ello. Lo que he dicho es que la magia era algo que, por lo menos yo hace años, no notaba tanto. Pero a día de hoy, esas prácticas pues son cada vez más comunes y creo que hay que tener mucho ojo con eso. Otra cosa importante, cuanto mayor sea la ausencia de normatividad, pues más fácil será que nos cuelen, ¿no? Las imposturas. En el momento en que la calidad de un juego de magia no se pueda medir por parámetros técnicos, ¿no? O compositivos o constructivos, etcétera, etcétera, pues, y se mida por las ideas que el mago trata de expresar, pues nos habremos sumergido en el mismo caos del arte contemporáneo actual. Claro, no sucede en todas las artes, ¿no? En el mismo grado, ¿no? En artes como el cine, pues no hay esa ausencia tan radical de normatividad, por suerte. Todavía pues se siguen haciendo películas, o, por la mayoría, creo yo, pues bajo parámetros objetivos, ¿no? Y racionales. La magia artística, por suerte, pues tampoco sufre tanto, ¿no? De eso. Tampoco hemos llegado ni de lejos al extremo al que ha llegado el arte contemporáneo. Pero el sentido de poner este tema sobre el tapete es porque sospecho que a día de hoy estamos entrando un poco por ese camino. Y si el hecho de entrar por esos derroteros implicase que necesariamente tendríamos que pasar por todos los lugares por donde pasaron las artes plásticas, ¿no? Con todos sus desarrollos, coño, pues podríamos discutir si merece la pena o no. ¿Eh? Pero es que que las artes plásticas hayan seguido ese curso no quiere decir que la magia vaya a seguir uno idéntico, ¿no? Que la magia artística y las artes plásticas sigan cursos paralelos es un mito como otro cualquiera. Hay una discontinuidad radical entre las diferentes categorías artísticas. Hay una inconmensurabilidad entre los distintos géneros artísticos. De hecho, podría pasar lo peor. O sea, podría pasar tener lo malo sin tener lo bueno. Es decir, terminar en la ausencia de normatividad, en el sin Dios en el que han desembocado las artes visuales, sin pasar, joder, por sus admirables desarrollos. Y hay algo más que me parece clave.
El hecho de que un autor haya creado obras de arte geniales no le confiere autoridad para hablar sobre ellas. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el artista no puede hablar de su obra? Coño, claro que puede hacerlo, ¿no? Hombre, no necesariamente, ¿no? Pero claro que puede. Una cosa es que un artista cree una obra, ¿eh? Ahí estamos en la esfera del arte. Y otra cosa es que se ponga a hablar sobre ella. Ahí estamos en el terreno de la filosofía. O sea, desde el momento en el que el artista se pone a hablar, hay que exigirle el rigor que se le exige a un filósofo. Y si dice que yo que sé, que pinta desde el inconsciente, pues hay que pedirle cuentas sobre eso. Sobre qué cojones está queriendo decir, suponiendo que quiera decir algo. O sea, aquí lo que se está poniendo en tela de juicio no es el valor del cuadro que elabora un pintor, sino el valor de sus palabras para explicarlo. No se pone en duda su competencia para pintar. Se pone en duda la capacidad de ese individuo para explicar el arte pictórico. Coño, sin ir más lejos, ¿no? En el manifiesto surrealista se habla de un dictado del pensamiento sin la intervención de la razón. Coño, pues que me expliquen cómo es posible eso, ¿no? Eso es como hablar de un hierro de madera. Explícame cómo es posible. O sea, cuando alguien acepta que una obra ha sido creada desde el inconsciente, le han colado una racionalidad disfrazada de irracionalidad, ¿no? Es otra cosa. Y si aceptas este tipo de afirmaciones acríticamente por el hecho de que las suscribiesen multitud de artistas geniales, estás más que jodido. Hay una frase famosa de Goethe que decía: escultor, esculpe y no hables. Pues eso. Bueno, retomando un poco el tema de la subjetividad, que no se me malentienda, estos comentarios no están hechos con el propósito de negar el hecho de que los sentimientos subjetivos del mago puedan aparecer objetivados en el juego de magia. Y tampoco tienen la intención de restarle la importancia que esos elementos subjetivos tienen, porque la tienen, claro. El aviso está hecho con la intención de devolver a los componentes subjetivos que aparecen en el juego de magia a su correcto orden jerárquico. Señalar que la subjetividad no debe ser el eje fundamental alrededor del cual se conciba el juego de magia, y que en ningún caso estará por encima de los elementos objetivos, ¿no?, que harán inteligibles las ideas contenidas en él.